Tras las celebraciones de Fiestas Patrias, la Comisión de Hacienda del Senado ha retomado el debate por la reforma tributaria. El ministro de la cartera, Felipe Larraín, defendió la integración de la iniciativa, esto ante las críticas que aseguran que beneficiará a unos pocos. Bueno, queremos analizar este proyecto de reforma tributaria, la discusión presupuestaria. También estamos junto al senador José García Ruminot de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, un gusto de saludarte. Bueno, ¿cómo ha sido este regreso al Congreso y esta discusión de la reforma tributaria en sus primeras horas? Partimos ayer lunes, escuchamos al exministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés. Escuchamos también a una destacada tributarista, abogada tributarista, Carolina Fuenzalida. Naturalmente que muchas consultas, mucho interés sobre los distintos números que se han puesto sobre la mesa. Vamos a continuar hoy día en unos momentos más cuando nos pongamos de acuerdo en el calendario y en la nómina de personas y de instituciones que van a ser invitadas para seguir participando de las audiencias, de tal manera de que podamos en un par de semanas más tener concluida esa etapa y poder ya entrar a votar la idea de legislar. Por supuesto que este es un proyecto que tiene muchas materias, porque está el tema de la integración, pero aparte de eso está el tema de mayores recursos para la inversión regional. Hacernos cargo en buena medida del tema de la alza de contribuciones, particularmente para los adultos mayores. Está el tema de crear por primera vez la figura del defensor del contribuyente, dar mayor certeza jurídica frente a determinadas acciones que se desarrollan a diario en los distintos negocios y que muchas veces cuando se transforman en controversia con el Servicio de Impuestos Internos, a veces no siempre hay absoluta certeza jurídica respecto de cómo actúa tanto el contribuyente y cómo actúa el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, dar a eso mayor solidez, mayor claridad en la norma es también otra materia que nos interesa a todos. Sí, hablemos de lo que pasó ayer y que usted algo adelantaba. Ayer expusieron dos visiones, ¿no? La que está en línea con la propuesta del gobierno, que está encabezada por la experta Fuenzalida, que usted ya citaba, y por parte de la oposición el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien también sabe bastante del tema. No le voy a preguntar por la de Fuenzalida porque esa está bastante en línea con lo que ustedes deben estar de acuerdo, ¿no? Que son los objetivos fundamentales: mantener la reintegración como el corazón de la reforma, restablecer la equidad tributaria, dar certeza jurídica a los contribuyentes, modernizar la relación pagos de contribuyentes, en fin. Pero sí me quiero detener en lo que planteaba Rodrigo Valdés. Por ejemplo, varias cosas. Él insiste en que la reintegración es regresiva y este es un punto que concita bastante unión en la oposición. Valdés decía ayer que del ingreso del contribuyente beneficiado por tramo es 4,7% para las rentas más altas y solo 1,2% para las rentas más bajas. ¿Tiene un punto Rodrigo Valdés? ¿Tiene un punto la oposición acá o no? Bueno, lo primero que hizo Rodrigo Valdés ayer fue poner en duda las cifras. El Servicio de Impuestos Internos, durante la discusión del proyecto de modernización tributaria en la Cámara de Diputados, entregó un cuadro bastante completo que habla de que son aproximadamente 800.000 los contribuyentes que están afectados por la integración parcial. Y lo primero que hizo Rodrigo Valdés fue poner en duda esas cifras. Sí, Sin embargo, perdón que lo interrumpa, para ir por parte. Ese es otro elemento que también se lo quería preguntar, pero respecto a la reintegración y su eventual regresividad, ¿usted está de acuerdo con lo que plantea Valdés? ¿De qué es regresiva en ese sentido? Es que, Gonzalo, precisamente por eso me quiero referir a esto, porque cuando nosotros vemos de que hay casi 500.000 contribuyentes que están pagando tributo en circunstancias que debieran quedar en el tramo exento del global complementario, y otros tantos miles de contribuyentes que están en el primer y segundo tramo del global complementario, 4%, tasa del 4%, tasa del 8%. Entonces ahí uno se da cuenta de que no existe esa regresividad a la que se refiere el exministro Rodrigo Valdés, porque evidentemente que la mayor proporción
la mayor cantidad de contribuyentes favorecidos con la plena integración, que es lo que propone el proyecto, alrededor de 500.000 contribuyentes y quizás un poco más, están en los tramos más bajos. Son personas que si los ponemos en un mismo nivel con otras personas que ganan lo mismo, están pagando más impuestos. Y eso no es equitativo, eso es profundamente injusto. Pero los tramos mucho más altos, los tramos mucho más altos no van a verse aún más beneficiados. Muy buena pregunta, Gonzalo. Agradezco mucho porque efectivamente, como buscamos tener un sistema tributario simple, un sistema tributario único y queremos que ese sistema tributario sea plenamente integrado, los tramos más altos del global complementario, los contribuyentes que están en los tramos más altos del global complementario, se ven favorecidos con una rebaja de tributo. Pero entonces el ministro de Hacienda ha buscado otros tributos para compensar los menores ingresos que esos contribuyentes, que esos altos contribuyentes o contribuyentes de mayores ingresos dejarían de pagar por la vía del global complementario. Y por eso que se están grabando o se están ajustando otras normas que normalmente son las que ocupan esos contribuyentes de altos ingresos para equiparar la balanza. ¿Y se equipara o no? Porque ahí también están las dudas de si es que esa compensación efectivamente balancea las cosas. Se equipara absolutamente. Las cifras del informe financiero son clarísimas. Finalmente, el proyecto de modernización tributaria debiera significar un mayor ingreso para el fisco en régimen aproximadamente de 500 millones de dólares, teniendo presente que no es objetivo de este proyecto aumentar la recaudación tributaria, pero tampoco disminuirla, porque tenemos clarísimo lo que significa la responsabilidad fiscal. Y tenemos clarísimo también los desafíos de gasto fiscal que existen hoy y que se vienen por delante, entre ellos el mejoramiento de pensiones y que tienen que estar financiados con ingresos permanentes de la nación. Senador García, también ante estas divergencias, ¿verdad?, estas diferencias de opinión, se plantea una alternativa. No solamente se queda en la crítica a Valdés, sino que dice, mire, yo propongo, si es por reactivar, ¿verdad?, sobre todo la inversión, estimular la inversión para alentar el crecimiento, bajar la tasa de impuestos corporativos. ¿Usted ve razonable esta oferta? ¿Ve viable esa propuesta? Gonzalo, de verdad que a mí me encantaría que pudiéramos bajar el impuesto corporativo. Hoy día estamos en un 27% y ayer el propio Rodrigo Valdés señaló, mire, la gran mayoría de los países, de los países que integran la OECD han venido disminuyendo las tasas corporativas, las tasas de impuestos a las empresas y en el caso de Chile hemos hecho lo contrario, las hemos venido subiendo y eso claramente no significa una desventaja. ¿Cuál es el punto? El punto es que si pensamos en disminuir el impuesto a las empresas tenemos que pensar en cuál es la compensación. Nosotros tenemos una situación fiscal estrecha, nosotros seguimos con déficit fiscal, eso significa que los ingresos fiscales no alcanzan para cubrir los gastos fiscales. Vamos a tener a partir de la próxima semana la discusión del presupuesto para el año 2020 y nuevamente vamos a tener déficit fiscal. Entonces, sí, son medidas que suenan bien, pero cuando uno quiere llevarlas a la práctica nos encontramos con una realidad y la realidad es que no estamos en condiciones de disminuir los ingresos fiscales. Esa es la situación. ¿Cambiar reintegración por rebaja de impuesto corporativo? Los números fiscales son bien distintos en realidad, porque como digo, por un lado tenemos la situación de que hay contribuyentes que están pagando más impuestos de los que debieran y esos contribuyentes mayoritariamente son de los menores ingresos, no de los mayores ingresos. Y por lo tanto, por un acto de justicia, creo que a ellos les tenemos que poner en la situación que le corresponde a todos los otros contribuyentes del global complementario. Y las cifras son bastante más acotadas que bajar el impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas. Me encantaría poder hacerlo y ojalá lo tengamos presente, pero eso significa pensar, bueno, cómo compensamos la merma de ingresos fiscales que significaría. Cada punto de impuesto a la renta que bajemos, yo entiendo que significa una disminución de ingresos fiscales del orden de 600 millones de dólares.
Sí, senador García, hay otro tema que también generó polémica ayer y que ha levantado críticas respecto a que Hacienda haya contabilizado parte de la potencial recaudación de la reforma tributaria, si es que es aprobada, cuando esté en régimen, para la discusión del presupuesto nacional. Se ha dicho que esto no es responsable porque es un gasto que se está contemplando sin que se haya aprobado esta reforma. Por lo tanto, es algo potencial. ¿Se puede hacer un presupuesto pensando en algo que aún no está aprobado? Se ha hecho muchas veces. Yo creo que en más de alguna oportunidad el presupuesto de la Nación ha contemplado ingresos que son eventuales, que pudieran no producirse, pero el punto de fondo... ¿Pero de una reforma tributaria, perdón? No creo que respecto de una reforma tributaria concretamente, pero respecto de otros ingresos que son eventuales. La verdad es que cuando uno discute el presupuesto, lo que hace es una estimación de ingresos. Claro. Es una estimación de ingresos y por lo tanto, desde un punto de vista más general, muchos de esos ingresos pudieran llegar a ser eventuales, la rentabilidad de las empresas públicas, etc. Pero claro, el todo, tema de todo fondo... es potencial. Si la gran pregunta es si de verdad usted está convencido, senador, que es válido, es responsable y es justo incluir un volumen de recursos importante asociado a una reforma en discusión. Gonzalo, yo creo que lo serio, lo responsable frente al país es que hagamos todos los esfuerzos por tener aprobada la reforma tributaria. Ojalá el 30 de noviembre, y si no es posible el 30 de noviembre, bueno, que sea el 31 de diciembre, pero que al 30 de noviembre tengamos por lo menos los acuerdos generales ya construidos. Y de esa manera poder incorporar esos eventuales ingresos al presupuesto de la Nación, porque necesitamos también contar con mayores recursos para que el presupuesto del año 2020 no tenga un desfinanciamiento, o lo digo de otra manera, obligue a un mayor endeudamiento. Lo serio, lo responsable ante el país es que estamos frente a un proyecto de modernización tributaria que en el Congreso Nacional lleva de discusión ya más de un año. Más de un año, claro. Alguien me va a decir, sí, pero es que eso fue en la Cámara de Diputados, ahora falta el Senado. Está bien, pero en el Congreso el proyecto de modernización tributaria ya lleva más de un año. Entonces, nosotros también tenemos en el Congreso Nacional, cuando la economía en el mundo está sufriendo distorsiones, cuando la economía del mundo paulatinamente y de manera muy frecuente se corrige a la baja las estimaciones de crecimiento. Entonces nosotros no podemos seguir diciendo, mire, observemos lo que ocurre en el mundo, lamentémonos de lo que ocurre en el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en concreto para mejorar la situación en nuestro país? El proyecto de modernización tributaria va en esa dirección, un proyecto que busca mejorar la inversión, que busca mejorar el empleo, que busca mejorar las remuneraciones, que busca en definitiva mejores condiciones para todos los chilenos y que eso se traduzca de manera concreta como en el presupuesto de la Nación del año 2020. Entonces tenemos que tener sentido de urgencia en el proyecto de modernización tributaria y por supuesto también en la discusión del presupuesto de la Nación para el año 2020. Senador, finalmente le quiero preguntar por un tema que está concatenado, que tiene que ver con la discusión presupuestaria. Usted es parte de las comisiones ad hoc, no solo de Hacienda, sino que también de la discusión de presupuesto. En julio pasado, la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, envió a la Comisión Especial Mixta del Congreso un informe con los resultados de la evaluación posterior ejecución de los programas gubernamentales correspondientes al 2019. Y resulta que solo uno de los 19 programas evaluados tuvo buen desempeño. ¿Por qué planteo esto? Por varias razones. Hay un montón de programas, en su inmensa mayoría, los programas mal evaluados siguen recibiendo presupuestos millonarios y están mal evaluados no solamente un año, hay algunos que llevan muchos años mal evaluados. ¿Debe revisarse esta evaluación? ¿Debe ser un externo quien evalúe el desempeño de los programas? Sí, yo estoy de acuerdo que revisemos, por un lado, el sistema de evaluación de los programas que se financian en las respectivas leyes de presupuesto. Ojalá incorporáramos más evaluaciones externas y ojalá también tuviéramos la voluntad política de primero corregir esos programas. O sea, cuando nos dicen, mire, aquí hay un programa que está fallando en A, B, C, bueno, lo corrijamos y si aún así persisten
las malas evaluaciones probablemente terminarlo. Pero Gonzalo, yo soy de la región, represento a la región de la Araucanía y, por ejemplo, hay un programa, 2 o 3 programas en el ámbito agrícola, en el ámbito de apoyo a los pequeños campesinos que permanentemente está mal evaluado. Uno es el programa de desarrollo agrícola local, el programa de desarrollo territorial indígena. El Prodesal. Claro, pero eso no lo podemos terminar. Es el único apoyo que el Estado le entrega a los pequeños agricultores. ¿Y por qué siempre está mal evaluado? Un programa que recibe miles de millones y que ayuda a muchos agrícolas, ¿verdad?, a poder salir adelante y todo, pero está siempre mal evaluado por la DIPRES. Yo que estoy en la región de la Araucanía y que, créeme, Gonzalo, tengo harto contacto con los pequeños agricultores, me doy cuenta que el Prodesal, por ejemplo, el PDTI, son buenos programas, son programas de apoyo. Sería mucho mejor si tuviéramos más capacidad para contratar más ingenieros agrónomos, para que tuviéramos más extensionistas, para que la transferencia tecnológica pudiera ser mucho más oportuna. Porque claro, probablemente cuando yo comparo lo que un productor, un pequeño agricultor en la región de la Araucanía produce antes de incorporarse al Prodesal y lo que produce después del Prodesal, la diferencia no es digamos, tremendamente grande. Y probablemente esa es la mala evaluación. Hay algunos que señalan, senador, que lo que impide que no haya una verdadera voluntad del Congreso en cambiar esto es que precisamente permite a ustedes los congresistas tener, ¿verdad?, la buena relación con su gente en sus zonas. O sea, a la hora de entregar estos recursos, poder decir, nosotros les cumplimos, se le entregan los recursos, independiente si ese programa es lo suficientemente positivo, eficiente y eficaz para lo cual está diseñado. ¿Usted coincide en algo con eso, no? No coincido. Primero porque los programas nosotros los aprobamos aquí en el Congreso, pero quienes los ejecutan son los servicios públicos. Nosotros no tenemos ninguna vinculación, no tenemos ninguna relación con la ejecución práctica de los programas en terreno. La Cámara de Diputados puede fiscalizar el cumplimiento en el ejercicio de su función fiscalizadora, pero no más que eso. Entonces, en realidad, no es que nosotros aprobemos recursos a tontas y a locas y que no nos interese si son eficientes o no. Nos interesa que sean eficientes, pero muchas veces nos encontramos también con limitaciones presupuestarias. El Prodesal, yo estoy seguro que sería mucho mejor evaluado si tuviéramos... estoy inventando, pero si tuviéramos, en lugar de un ingeniero agrónomo cada 100 pequeños agricultores, tuviéramos 2 ingenieros agrónomos cada 100 agricultores y que esos ingenieros agrónomos tengan vehículos y tengan combustible para ir a visitarlos con más frecuencia y estar más encima de ellos y apoyándolos más. Pero eso muchas veces por razones presupuestarias tampoco se hace. Sí, la gran pregunta es entonces, para terminar el punto, senador, entonces la DIPRES tiene una visión errada, su tipo de evaluación está mal hecha, porque claro, cuando uno lee que los informes de la DIPRES constatan que en 2018 se presupuestaron 1.000 millones en programas con evaluación positiva, o sea, 1.000 millones entregados a programas check, que funcionan bien, pero 536.000 millones en programas con desempeño medio, bajo o malo. Legítimamente los ciudadanos no tenemos derecho de preguntarnos, bueno, a ver, perdón, aquí se está derrochando una porrada de plata en programas que no sirven. O la DIPRES está haciendo una evaluación que no corresponde. O sea, ¿con quién nos quedamos? Esa es mi pregunta. Yo creo que la evaluación que hace la Dirección de Presupuesto siempre es útil, porque son alertas amarillas y en muchos casos son alertas rojas y nos permiten corregir y nos permiten finalmente también cerrar programas cuando... persiste una mala evaluación. Yo jamás, propondría terminar con las evaluaciones de la DIPRES. Son en realidad bastante útiles. Sí, yo agregaría de que ojalá tengamos más evaluaciones independientes, porque creo que eso nos ayudaría también con medidas más concretas, con propuestas más concretas para mejorar los programas. Por supuesto que cuando los recursos fiscales, como siempre ocurre, son escasos, nos tiene que interesar de que los
pocos recursos vayan a los programas que son más eficientes, que son más eficaces en promover desarrollo, en solucionar los problemas de las personas. Pero yo creo que nosotros tenemos una buena discusión presupuestaria, en general tenemos una buena asignación de recursos fiscales. Por supuesto que hay programas mal evaluados, hay programas que ameritan ser corregidos, probablemente también hay programas que meritan que los vayamos cerrando poco a poco, pero uno también tiene que medir la dimensión social de muchos de estos programas. Y lo digo y lo repito concretamente en el caso del apoyo a los pequeños productores agrícolas, muchos de ellos en mi región de la Araucanía, pequeños productores mapuche. La única acción del Estado son esos programas que lamentablemente aparecen mal evaluados, y precisamente aparecen mal evaluados, yo creo, entre otras razones, porque falta agregar el tema comercial. Nos preocupamos mucho de que produzcan, pero no siempre están abiertos los mercados de manera suficiente como para que ellos puedan colocar a buen precio sus productos. Muy bien, senador García Ruminot, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días.